Y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos todo ese dinero potencial para invertir y lo metemos todo en una billetera digital? ¿En un plazo fijo? No. La reserva de tranquilidad, así le pusimos, es un fondo de liquidez. Entonces, vamos a hacer una regla práctica para hacerlo. Lo último que podrías hacer es calcular cuánto te va a quedar para invertir y para cumplir metas futuras. Cobrar una indemnización puede ser un momento bisagra. Por un lado, trae preocupación, dudas, incluso miedo a que esa plata se evapore más rápido de lo que llegó, pero, por otro lado, puede transformarse en la semilla de un gran fondo de inversión. Ya sea porque te pagó una aseguradora o porque fue por un despido, lo importante no es solo cuánto cobras, sino qué haces con esa plata. En este episodio de Juntala te voy a mostrar, con un caso práctico, cómo podés sacarle provecho a esa indemnización. Desde armar una reserva que te dé tranquilidad hasta diferenciar gastos urgentes de objetivos a mediano y largo plazo. Quédate, porque este capítulo es de esos que pueden cambiar la forma en la que miras tu plata. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. ¿Cuál es la agenda de este episodio? ¿De qué vamos a hablar? Primero vamos a ver bien qué es una indemnización. Segundo, vamos a ver qué hacer apenas recibís la plata. Es importante que lo tengas pensado. Y tercero, vamos a repasar un ranking de cosas que tenés que evaluar, un diagnóstico, armar una reserva, cómo invertirlo. Y en cuarto lugar, vamos a ver preguntas que me mandaron ustedes sobre las indemnizaciones. Y como siempre, después pueden dejar acá abajo más preguntas que las vamos a estar respondiendo. Recuerden, si les gusta este proyecto, suscribirse, darle me gusta, comentar, que con eso ayudan un montón. Arranquemos. ¿Qué es una indemnización? Es una compensación económica que recibe una persona cuando sufre un perjuicio o pierde algo por causas ajenas a su voluntad. O sea, puede venir de un empleador, si es un despido sin causa. Una indemnización puede venir por parte de una aseguradora, por un accidente, un robo, un incendio. O también puede venir del Estado o la justicia por daños, por reclamos legales. Lo importante es qué hacemos en el momento cero, en las primeras 48-72 horas que recibimos esa indemnización. El paso cero es el de estacionarse y pensar. Entonces, no vamos a tomar decisiones importantes la primera semana, porque las decisiones importantes no se toman en caliente. Entonces, vamos a estacionar la plata de esa indemnización que recibiste en un instrumento líquido y de bajo riesgo, mientras pensás una estrategia y qué vas a hacer con esa indemnización. ¿Cuáles son instrumentos líquidos y de bajo riesgo? Bueno, por ejemplo, fondos comunes de inversión, money market, en T0 o en T1, cauciones, podés usar alguna billetera digital, eso también va a depender del monto de esta indemnización, si es una indemnización grande o una indemnización pequeña, pero entonces la lógica es estacionar esa plata y le vamos a sacar un rendimiento que nos dé unos pesos. En el mientras tanto definimos si hacemos una estrategia. El objetivo es que el dinero entonces rinda sin correr riesgos de iliquidez y que estas 48-72 horas nos permitan saber dónde estamos parados. Una vez que hicimos esto, vamos a pasar a el paso 1, que sería un diagnóstico express. Tenemos que hacer una foto de dónde estamos parados. Lo primero que te vas a preguntar es si tenés deudas y ahí tenés que empezar a saber qué tipo de deudas tenés, el saldo. Para saber qué tipos de deudas tenés, chequeate por lo menos la tasa de interés y acordate que tenés que mirar la tasa efectiva, el costo financiero total, y chequea las cuotas pendientes. Entonces, lo primero que tenés que saber es qué deudas tenés. Podés mirar nuestro episodio especial de deudas para saber de las deudas que tenés, cuáles son deudas buenas y cuáles son deudas malas. Porque es importante que te saques de encima las deudas malas, aquellas que corren por encima de la inflación. Lo segundo que vas a tener que hacer para tener una buena estrategia con tu indemnización es calcular tu gasto mensual esencial. Estamos hablando de si te toca pagar alquiler, expensas, comida, tu gasto en salud, gasto en transporte, gasto en servicios. Ese va a ser tu gasto mensual esencial. Sí, puede parecer muy parecido a gastos fijos, pero fíjate que le sumamos comida. Por eso elegimos llamarlo gasto mensual esencial. Tenés que saber cuánto necesitas para vivir
por lo menos de manera esencial. Y también vamos a chequear, vas a hacer un ítem que sea ahorros previos. ¿Tenés algo guardado por las dudas? ¿Tenés un pequeño fondo de emergencia o no tenés nada? Bueno, eso lo tenés que completar en esta checklist que estamos armando. En cuarto lugar, dentro de este diagnóstico express, esta foto de tu situación que estamos haciendo, hay que hablar de tus metas. ¿Ya tenés una idea de qué pensás hacer con el dinero de tu indemnización? Hay gente que quizás 10 años antes de cobrar una indemnización dice que cuando llegue ese momento quiere comprar una propiedad, para ponerlo como ejemplo. Hay personas que toda la vida soñaron con tener un auto, cambiarlo y quieren usarlo para eso. Bueno, vos ya tenés una meta definida. Y si tenés una meta definida, ¿es una meta a corto plazo, algo que querés hacer dentro de un año? ¿Es una meta a mediano plazo, lo querés hacer en los próximos 3 años? ¿O es una meta a largo plazo? Por ejemplo, ¿querés que tu indemnización sirva para tu jubilación, para tu retiro? Ok, eso te lo tenés que preguntar en este momento. Y la quinta pregunta para terminar este diagnóstico express y conocer bien tu situación es: ¿cuántos meses necesitas cubrir? ¿Cuántos meses vas a estar sin ingresos? Por ejemplo, hay gente que cobra una indemnización y en 8 meses o en 2 años se jubila. Bueno, ahí te tenés que preguntar, ¿vas a buscar un trabajo, por ejemplo, por los próximos 2 años o querés estar 2 años sin un ingreso viviendo de tu indemnización hasta que te jubiles? Esas son las preguntas que te tenés que hacer. Muchas personas, si es una indemnización por despido, probablemente vayan a estar 3 meses, 4 meses sin trabajo. Por eso también hace un ratito te dije que calcules tu gasto mensual esencial, porque es muy importante saber cuántos meses vamos a necesitar cubrir con esa indemnización. Por lo menos hace un plan. Entonces, hagamos de cuenta que cobraste una indemnización por despido, vas a necesitar vivir 3, 4 meses con parte de ese ingreso. Bueno, eso calcúlalo y pregúntatelo, ¿cuántos meses necesitamos cubrir? Y eso depende 100% de tu situación. Y acá es el momento del episodio en donde los caminos se empiezan a abrir según cuál sea tu situación. Les hablo primero a las personas que ya cuentan con ahorros, ya tienen un fondo de emergencia. Bueno, si vos ya tenés un colchón para gastos durante un tiempo, entonces tu necesidad de liquidez es menor y ahí ya podés empezar directamente a pensar en el largo plazo. Si no, si este no es tu caso y ahora tomamos otro camino, entonces sí o sí tenemos que separar lo que vamos a necesitar para vivir, así evitas tener que salir a mal vender una inversión, endeudarte. Entonces lo primero que vamos a hacer es planificar el dinero que vas a necesitar para los próximos meses. Y así vamos al paso número 2, que para algunos quizás no sea necesario, pueden saltear esta parte del episodio, y es calcular la reserva de tranquilidad. Así le pusimos, es un fondo de liquidez. Entonces, vamos a hacer una regla práctica para hacerlo. ¿Cuál es entonces la fórmula para que lo puedas hacer? Bueno, vas a agarrar el gasto mensual que calculaste, por ejemplo, 800.000 pesos por mes para cubrir todo. Eso lo vas a multiplicar por 1,20, porque dijimos que le vamos a sumar un 20% por las dudas, por imprevistos, y a todo eso lo vas a multiplicar por la cantidad de meses que querés cubrir. Entonces, si vas a estar 3 meses sin trabajar, lo vas a multiplicar por 3. Si vas a estar 6 meses, por 6. Todo eso nos va a dar entonces nuestra reserva de tranquilidad. Para hacer un ejemplo concreto paso a paso, hagamos de cuenta que una persona cobró una indemnización de 15 millones de pesos. Su gasto esencial es de 800.000 pesos. Entonces, le vamos a sumar primero un 20% por las dudas y ahí ya tenemos 160.000 pesos extra, así que nos da un gasto mensual de 960.000 pesos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, para 3 meses necesitaríamos separar 2.880.000, para 6 meses 5.760.000, para 9 meses 8.640.000. Y ahora entonces para avanzar, lo último que podrías hacer es calcular cuánto te va a quedar para invertir y para cumplir metas futuras. Entonces vas a hacer la indemnización menos la reserva que acabamos de calcular y eso te va a dar el dinero potencial para invertir o para usar. Por ejemplo, si lo hacemos a 6 meses, hacemos 15 millones menos 5.760.000 y eso nos va a dar que nos sobra para una potencial inversión 9.240.000. En este momento ya sabes cuánto necesitas por mes de gasto esencial, ya sabes cuál es tu fondito para vivir por los próximos
3 o 6 meses. ¿Y cuánto te queda de ingreso disponible, ingreso potencial para invertir? Un paso extra, si queremos ser muy detallistas, es gastos inmediatos útiles. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de pensar en invertir, tenemos que tener en cuenta, porque hasta ahora solo habíamos calculado los gastos esenciales por mes, bueno, tenés que tener en cuenta si vas a tener que cubrir alguna necesidad pequeña que se suma a tu calidad de vida y no debería afectar a tu estrategia de inversión. Entonces tenés que calcular si puedes llegar a necesitar comprarte una computadora para trabajar, arreglar un electrodoméstico, comprarte un electrodoméstico, arreglar tu casa, porque ahora probablemente vas a pasar más tiempo. Entonces, lo que tendrías que hacer en este paso es preguntarte si vas a querer hacer algo de eso durante este periodo y restar ese monto. Y ahora sí, entonces vamos a tener lo que nos queda libre para invertir. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todo ese dinero potencial para invertir y lo metemos todo en una billetera digital, en un plazo fijo. No. Solo vas a dejar libre la necesidad de liquidez mensual, esa necesidad que acabamos de calcular. El resto lo vas a poner por lo menos en un plazo fijo a 30 días que te va a dar más que una billetera. Y cuando se vence ese plazo fijo donde vas a tener el dinero para tus próximos 3 meses, bueno, separás la parte que necesitas y solo eso lo dejas en una billetera digital, no todo, y el resto lo volvés a colocar por lo menos en un plazo fijo, que es un instrumento de bajo riesgo y que siempre te va a pagar más que una cuenta remunerada. Esa va a ser entonces nuestra estrategia de liquidez operativa. No va todo a una billetera digital. A la billetera digital va tu dinero de cortísimo plazo, lo que necesitas durante el mes, y el resto va a un instrumento de bajo riesgo, pero que te dé un poquito más, la plata que vas a usar dentro de 3 o 6 meses. Por ejemplo, actualmente en Argentina, un plazo fijo. Ahora que tenemos definida una estrategia y sabemos con precisión cuánto nos queda disponible, bueno, a partir de ahora todas las decisiones que vamos a pensar son sobre esa base. Entonces, empezamos ahora sí a definir objetivos para realizar con ese dinero. ¿Cuánto nos sobraba? Si seguimos con nuestro ejemplo práctico, eran 9.240.000. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Esto solo vos lo sabés. Quizás una persona tenga objetivos a corto plazo, en los próximos 12 meses. Quiera hacer algún consumo planeado, quiere hacer un buen viaje con esa indemnización. Ok, eso es un objetivo a corto plazo. Otras personas van a tener objetivos a mediano plazo, como un auto, un emprendimiento, comprar obligaciones negociables, bonos. Esos serían objetivos a mediano plazo. Y otras personas, sobre todo siguiendo un ejemplo similar al que estamos haciendo, si no tenés todavía el dinero completo, pueden tener objetivos a largo plazo, como comprarse una casa, un departamento, y otros probablemente quieran usar la indemnización con otro gran objetivo, que es la jubilación, armarse un fondo de retiro. También puede pasar que, según el monto de tu indemnización, quieras hacer varias de estas cosas. Quieras con una partecita hacer un viaje, con otra partecita invertirlo para tu jubilación. Entonces lo que les propongo es pensarlo como si fueran cubos. Tenemos un cubo que puede ser de 0 a 3 meses, es el que ya estuvimos hablando. Tenemos el cubo número 2 que es de 3 a 12 meses, corto plazo. El cubo número 3 que es de 1 a 3 años. Y el cubo número 4, ya pensando en nuestra jubilación, es inversiones que vamos a hacer por más de 3 años. ¿Qué instrumentos van a usar para invertir en cada uno de esos cubos? Bueno, de algunos ya estuvimos hablando y ya los mencionamos. Otros tienen el episodio número 2 de este año 2025 de Juntala, donde vemos bien, según si es mediano plazo, corto plazo, largo plazo, en qué instrumentos invertir. Así que si quieren ver bien qué instrumentos poner en cada cubo, pueden ver ese episodio, que este es bien específico sobre cómo pensar la indemnización. Ahora, algo muy frecuente y una duda que sí podemos expresarnos un poquito más en este capítulo es que muchos sueñan o planean usar su indemnización para comprarse una casa. Quizás era algo que pasaba un poco más en la generación de nuestros padres, un poco más grande, pero está bueno por lo menos analizar, bueno, qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Antes de lanzarnos, ¿qué deberíamos comparar para ver si vamos a usar una indemnización o un gran monto de dinero? Puede ser también una herencia, digamos, un monto de dinero que recibimos? ¿Lo usamos o no para comprar una casa o un departamento? Te doy puntos fundamentales que tenés que mirar. El primero, el precio actual de la propiedad versus el costo de alquilar. Con esa cuenta rápidamente vas a ver cuánto tardás en recuperar el valor invertido. En Argentina un valor promedio bueno está en torno a 20 años. O sea, si
Obviamente vas a hacer el valor de la propiedad en dólares dividido el alquiler en dólares. Si eso te da cerca de 20, puede llegar a ser una oportunidad. Si te da muchísimo más, puede ser que el valor de la propiedad en relación al alquiler no sea tan bueno. Segundo punto que tenés que tener en cuenta antes de tomar esta decisión: liquidez. Una casa no se vende rápido. Entonces, ¿te sobra dinero para vivir o quedarías seco efectivo si tomas esta decisión? Es una de las cosas que tenés que pensar. Tercer punto, obviamente, esto tiene mucho que ver con los objetivos personales. ¿Querés estabilidad o querés flexibilidad? Una casa no deja de atarte, entonces si pensás ser nómade, mudarte o viajar, no sé si te va a convenir inmovilizar todo en ladrillos, pero ahí depende mucho de tu objetivo y lo que quieras para tu vida. Cuarto punto que tengo que tener en cuenta: siempre calculamos algunos costos de oportunidad y también lo analizamos como alternativa de inversión. ¿Cuánto rinde la plata si la invertís en bonos, letras versus lo que te ahorrás de alquiler? ¿A qué voy? En general, históricamente, invertir en propiedades en Argentina, si estás pensando en comprar un departamento para ponerlo en alquiler y que eso te dé, por ejemplo, un ingreso, que eso sea tu jubilación, en general rindieron 5% anual en dólares. Entonces, si te estás por comprar una propiedad, que eso también lo calculás con el alquiler en dólares promedio, en general las propiedades grandes tienen menos rendimiento que las propiedades pequeñas. Si es como una inversión, bueno, haz el cálculo del rendimiento anual en dólares, porque si está muy por debajo del S&P 500, quizás no sea la mejor decisión. Y el quinto factor que tenés que tener en cuenta es el contexto económico. Obviamente, tasas, a cuánto está el dólar, el ciclo inmobiliario. Una cosa es comprarte una propiedad en un barrio que está en un boom y el metro cuadrado está carísimo, y otra cosa es encontrar una oportunidad, encontrar un metro cuadrado no tan caro. Hoy, en la Argentina, por ejemplo, las propiedades ya construidas tienen un metro cuadrado más barato que las que están de pozo. Entonces, chequea el contexto económico. Si ya pasaste por todos estos puntos y decidiste comprar una propiedad, ya sea con una herencia, con una indemnización, bueno, haz el chequeo de todos estos puntos para terminar de tomar una buena decisión. Y ahora sí, llegamos al momento de las preguntas de ustedes, algunas que nos fueron haciendo a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, además de suscribirse al canal de YouTube, y también nos pueden dejar un comentario, una reseña en Spotify. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos mandaron ustedes y también nos pueden dejar abajo de este episodio más dudas que vamos a intentar contestar casi todas. Sandra me dice: cobré una indemnización, ¿qué harías con esos pesos? ¿Plazo fijo o dólar? Bueno, fíjense cómo el argentino siempre piensa a plazo fijo o dólar, y en realidad, más allá del instrumento financiero, es un momento muy importante de tu vida que estás recibiendo este monto de dinero, que también durante el episodio hicimos algunas equivalencias con recibir una herencia, porque es un monto de dinero que hay que hacerse muchísimas más preguntas que plazo fijo de dólar. Ese es un poco el objetivo de este episodio. Yo calculo que ahora que viste todo el capítulo, ya quedó un poco más claro, pero yendo en concreto a tu pregunta, si plazo fijo o dólar, siempre fíjate de los riesgos que te querés resguardar. El dólar no te cubre el riesgo inflacionario y el plazo fijo, depende del momento, puede no cubrirte ni el riesgo inflacionario cambiario, o actualmente en la Argentina, como tenemos tasa real positiva del plazo fijo, el plazo fijo te cubre la inflación, no sabes si te cubre o no el dólar. ¿A qué voy? En realidad tenés que tener una estrategia, no es ni plazo fijo ni dólar. Probablemente sea con una parte de la plata de esa indemnización, podés llegar a ponerla en plazo fijo o dólar, pero después tómate el momento incómodo de sentarte a pensar cuáles son tus objetivos, qué quieres hacer y lograr con esa plata, y así vas a poder sacarle mayor rendimiento teniendo una estrategia, más allá del típico plazo fijo o dólar. Bueno, otra pregunta que nos mandaron ustedes: ¿cómo cuidamos nuestro capital de indemnización invertido en el mercado? Gracias. Para contestar esta pregunta les diría que es el momento de los cubos del episodio. Una vez que ustedes definen objetivos y ya tienen en claro cuánto van a destinar al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo, simplemente sentarse a elegir instrumentos para llenar esos cubos. ¿Cómo elegir bien esos instrumentos? Miren el episodio 2 de esta temporada de Juntala y ahí les explico bien cómo funciona cada uno de esos instrumentos. Tercera y última pregunta. Lara, me dejaron sin trabajo. Con la indemnización, ¿me convendrá comprar un auto o un utilitario? Bueno, de nuevo, esta es muy parecida a la de dólar o plazo fijo. Primero, cuando cobras una indemnización, te tenés que preguntar muchísimas más cosas que qué te vas a salir a comprar o dónde vas a invertir la plata.
Una vez que hayas hecho todos los pasos que vimos en este episodio, ahí sí te recomiendo que calcules el rendimiento que le podrías sacar, ¿no? Una cosa es un auto para disfrutar, que no está ni bien ni mal, y otra cosa es un utilitario para trabajar, que probablemente eso te genere ingresos en el futuro. Bueno, evalúa eso, qué ingresos te puede generar en el futuro cada una de las alternativas. Y ahora sí, llegamos al final de un nuevo capítulo en el que seguramente te liberaste de algunos temores y espero que te haya llevado varios tips para sacarle el máximo provecho a tu indemnización. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para enterarte cuando sale cada episodio nuevo. Y si te gustó, también déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos y esto es Juntala, porque la plata se piensa. Hecho en coproducción con Spotify y Embajada.